En Romanos 15, el apóstol Pablo nos enseña que los creyentes fuertes deben ayudar y edificar a los débiles, siguiendo el ejemplo de Cristo. Hoy estamos en nuestro día 184 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y ponerla en obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Romanos 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio a los gentiles. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote en el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Anhelo de Pablo de visitar Roma. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos,
porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Para reflexionar. El capítulo 15 continúa el tema que Pablo venía desarrollando en Romanos 14, cómo vivir en comunidad cuando hay diferencias entre creyentes. Después de hablar de fuertes y débiles, de la libertad cristiana, de la conciencia y de la necesidad de no destruir la obra de Dios por asuntos secundarios, Pablo nos lleva ahora a una conclusión profundamente práctica. La madurez cristiana no se demuestra en exigir nuestros derechos, sino en estar dispuesto a cargar con las debilidades de otros por amor. El capítulo 15 continúa con el tema de la unidad y es la conclusión del contenido doctrinal de la epístola. Pablo insta a los fuertes a que no se agranden a sí mismos, sino que soporten las debilidades de los débiles, tal como Cristo lo hizo por nosotros. Cuando Pablo dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles, no está hablando de tolerarlos con fastidio, ni de mirarlos como una carga incómoda. La idea es cargar, sobrellevar, poner el hombro, procurar el bien del otro. Y con eso confronta nuestro corazón, porque muchas veces queremos usar nuestra libertad, defender nuestra opinión, proteger nuestra comodidad o demostrar que tenemos razón. Pero Pablo nos recuerda que la madurez cristiana no pregunta primero, ¿tengo derecho a hacer esto? Sino, esto edifica, esto ama, esto ayuda a mi hermano a caminar más cerca de Cristo. La libertad cristiana no es una excusa para agradarnos a nosotros mismos, es una oportunidad para amar mejor. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Él no usó su gloria, su autoridad, ni su libertad para servirse a sí mismo. Él cargó con lo que nosotros jamás podríamos cargar. Recibió vituperio, sufrimientos, rechazo y finalmente la cruz. Si Él, siendo Señor, se entregó por amor, ¿cómo no vamos nosotros a renunciar a nuestra comunidad para edificar a otros? La vida cristiana no se trata de complacernos a nosotros mismos, sino de vivir como personas rendidas a Cristo, formadas por su amor y dispuestas a servir al cuerpo que Él compró con su sangre. Pablo también destaca que todo lo escrito en el Antiguo Testamento fue para nuestra enseñanza, para que a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras podamos tener esperanza. Cuando ambos grupos fuertes y débiles practican estos principios, se crea una unidad que glorifica a Dios. Este versículo es precioso para nosotros, especialmente en el recorrido de la lectura bíblica. Pablo nos recuerda que lo escrito antes no fue dado solo para informar nuestra mente, sino para sostener nuestro corazón. Las Escrituras nos enseñan, nos corrigen, nos consuelan, nos forman en paciencia, nos enseñan a esperar. Cuando miramos la historia redentora, vemos una y otra vez la fidelidad de Dios. Vemos su paciencia con su pueblo, su misericordia en medio de la rebelión, su soberanía en medio del caos y su promesa cumplida en Cristo. Y eso produce esperanza. No es una esperanza superficial, como si simplemente esperáramos que todo mejore pronto. Es una esperanza anclada en el carácter de Dios, una esperanza que nace al ver que el Dios que sostuvo a su pueblo antes, sostiene también a su iglesia hoy en día. Por eso necesitamos la palabra, no como un accesorio espiritual, sino como el alimento que nos enseña a preservar cuando la unidad es difícil, cuando amar cuesta, cuando sobrellevar a otros nos confronta y cuando nuestro corazón quiere agradarse a sí mismo.
El versículo 7 resume el corazón de esta sección. Por lo tanto, acéptense unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Esta frase debe detenernos. La medida de nuestra aceptación hacia otros no es cuánto se parecen a nosotros, cuánto coinciden con nuestras preferencias, cuánto entienden nuestra libertad o cuánto comparten nuestra forma de ver asuntos secundarios. La medida es esta: Cristo nos recibió a todos. Y si Cristo nos recibió cuando éramos débiles, pecadores, necesitados, inmaduros y completamente dependientes de su gracia, ¿cómo no vamos a recibir a nuestros hermanos desde esa misma gracia? No recibimos a otros porque nunca fallan. No los recibimos porque piensan igual que nosotros. No los recibimos porque no nos incomodan. Los recibimos porque Cristo los recibió primero. Y Pablo dice que esto es para la gloria de Dios. La unidad de la iglesia no es solo para que tengamos un ambiente más agradable. Es para que Dios sea glorificado. Cuando fuertes y débiles aprenden a recibirse, a sobrellevarse, a caminar en amor y a no destruirse por asuntos secundarios, la iglesia se convierte en una voz unida que exalta al Dios que nos recibió en Cristo. En los versículos 8 al 13, Pablo muestra cómo Cristo, la raíz de Isaí, vino primero a los judíos para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y luego extendió la salvación a los gentiles. Carson destaca que esta referencia a la inclusión de los gentiles no es solo una expansión del plan redentor de Dios, sino también una confirmación de su fidelidad a las promesas del Antiguo Testamento. Pablo no abandona el hilo que venía desarrollando en los capítulos anteriores. La unidad entre fuertes y débiles dentro de la iglesia apunta a algo más grande: el plan de Dios de reunir judíos y gentiles en un solo pueblo que glorifique su nombre. Cristo vino como siervo de los judíos para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Dios no olvidó lo que prometió, no improvisó, no cambió el plan. Él fue fiel. Pero esas promesas también apuntaban a algo más amplio: que los gentiles glorificarían a Dios por su misericordia. Pablo incluso cita el Salmo 117 en Romanos 15:11 para mostrar que los gentiles también son incluidos en la alabanza al Dios verdadero. Alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. En Cristo, la promesa hecha a Abraham se expande a las naciones. Por medio de su muerte y resurrección, personas de todo pueblo, lengua y nación son llamadas a adorar al Señor. Nosotros, que no éramos pueblo, fuimos incluidos por gracia, fuimos recibidos, injertados, hechos parte de una historia que no comenzó con nosotros, pero que por misericordia nos alcanzó. Esto debe producir humildad. Nosotros no entramos por mérito, ni por linaje, ni por capacidad, ni por obediencia perfecta. Entramos por misericordia. Y si fuimos recibidos por misericordia, entonces debemos vivir extendiendo misericordia. Al considerar cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo obra en el presente y cómo seguirá obrando en el futuro, el creyente debería experimentar gozo, paz y una abundancia de esperanza, sabiendo que está bajo el plan soberano de Dios. Carson sugiere que este énfasis en la esperanza no es solo un sentimiento optimista, sino una confianza activa en la obra redentora de Cristo, que da sentido y propósito a nuestra vida diaria. Pablo cierra esta sección con una oración hermosa: que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice simplemente que tengamos un poco de esperanza. Dice que abundemos en esperanza, no solo un poco. Y esta esperanza no nace de nuestras circunstancias, nace de todo, no nace de que todo esté tranquilo, de que todos nos entiendan, de que la iglesia sea perfecta o que la vida sea fácil. Nace de Dios mismo. Él es el Dios de esperanza. Si Pablo esperaba esto de creyentes que vivían bajo circunstancias difíciles, ¿qué excusas estamos levantando hoy para no vivir con gozo, paz y esperanza? ¿Qué revela nuestro corazón cuando elegimos el descontento, el afán, la queja o la falta de confianza? Una cosa es afirmar que Dios es soberano y otra es descansar cuando Él permite cosas que no entendemos.
Una cosa es decir que las escrituras consuelan y otra es correr a ellas cuando nuestro corazón está ansioso. Una cosa es hablar de unidad y otra es renunciar a nuestro derecho por amor a un hermano. Pero aquí está la esperanza. No estamos solos ni vacíos. Tenemos las escrituras en nuestras manos y al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos todo lo necesario para ser formados por la palabra, sostenidos en paciencia, consolados en la aflicción y llenos de esperanza. Romanos 15 nos recuerda que la vida cristiana no se trata de agradarnos a nosotros mismos, se trata de mirar a Cristo, quien nos recibió, cargó con nuestras debilidades y nos hizo parte de su pueblo por pura gracia. La madurez cristiana no se mide por cuánto puedo ejercer mi libertad, sino por cuán dispuesto estoy a limitarla por amor para edificar a otros y glorificar a Dios. Cristo nos recibió cuando éramos débiles. Ahora nosotros recibimos a otros desde la misma gracia. Por eso, caminemos procurando la unidad. Sirvamos sin buscar complacernos a nosotros mismos. Corramos a las Escrituras para recibir paciencia, consuelo y esperanza. Y vivamos como personas llenas de gozo y de paz, porque el Dios que obró en el pasado, obra hoy y seguirá obrando hasta el final. Que el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para meditar. ¿Estoy usando mi madurez o libertad cristiana para edificar a otros o para agradarme a mí mismo y defender mis propios derechos? ¿Estoy corriendo a las Escrituras para recibir paciencia, consuelo y esperanza? ¿O estoy dejando que el afán, el descontento y la falta de confianza gobiernen mi corazón? Muchísimo que pensar. Gloria a Dios por su palabra. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 184. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.